Bueno, a ver, vamos a hablar de una situación compleja y que tiene que ver con una situación de salud, básicamente, claro que sí. Y es la internación nuevamente de Santiago Moreno Charpentier. Estamos hablando de Chano, al que todos conocemos como Chano. Está internado, en este caso, en el sanatorio Otamendi. Hay un enorme silencio por parte de su familia, más allá de los comunicados que se emitieron en estos días. Yo, de verdad, y esto desde aquí, quiero mandarles un gran abrazo tanto a Bambi, su hermano, como a Marina, su mamá, con quienes he tenido un ida y vuelta en estos días, que están agradeciendo el respeto de aquellos que están enviando saludos, abrazos y demás para Chano, que hasta donde sabemos, esto es lo que yo sé, sí, y no significa que no haya otras versiones, hubo algún inconveniente en la medicación psiquiátrica que él toma, hubo una toma mal realizada y esto le provocó una descompensación que le obligó a una internación desde el viernes pasado. Con las complejidades que trae el mundo de las adicciones, y por eso tomamos el caso de Chano para hablar un poco de este tema, y estamos en conversación con Mariano Serantes. Él es director de la Fundación Camino de Vida. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Aquí Lorena Tosi y Javier Boley, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lorena? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andan? Buenas noches a la audiencia. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Bueno, te queríamos consultar un poco a raíz de este caso, pero no para puntualizar en Chano, porque por supuesto es un caso particular, distinto. Incluso te diría que tiene hasta capacidad de resolverlo a través de un entorno que se preocupa. Pero ¿cómo es la situación hoy? ¿Cómo se vive este camino quizá de salida de la adicción? ¿Y cómo lo trabajan, por ejemplo, ustedes en Camino de Vida? Y en realidad lo primero que hacemos es convocar a la familia, más allá que el residente que pide ayuda, la familia es la que también colabora con la búsqueda, se encuentran con la institución, siempre la institución tiene que estar habilitada por el Ministerio de Salud de la Nación, luego por el Ministerio de Salud de la provincia, y de esa manera convocar a todo el grupo primario para que entienda que esta enfermedad no solamente es del que consume, sino que todas las consecuencias fueron directas e indirectas hacia ese grupo primario desde lo emocional, ¿no? Claro. Claro. Mariano, en este punto y en este caso, uno de los pedidos que hizo la familia, la mamá, el hermano, es el hecho de respetar esta privacidad que están pretendiendo tener, ¿no? No se han emitido partes médicos, no se han emitido públicamente. Digo, obviamente ellos los tienen y saben cuál es el estado de salud. Sabíamos que era reservado durante el fin de semana, que está evolucionando mejor en estas horas. Pero digo, me pregunto si esto también ayuda, porque es una manera de no exponer constantemente a alguien que evidentemente tiene un problema, ¿no? Desde ya, el caso de Chano lo que ha hecho por ser una personalidad pública es que, bueno, ha puesto en discusión muchas cuestiones. En otro momento fue la ley de salud mental. Que ha militado mucho a la mamá de Chano, por cierto, para un cambio de esa ley de salud mental. También la relación con las fuerzas de seguridad, digo, por ser una persona tan popular genera esta discusión, pero desde ya es un paciente y él individualmente esta exposición puede sufrirla. Y ahí, bueno, por supuesto, los especialistas son quien mejor sabe, bueno, hasta qué punto esto puede ser resguardado. Totalmente. Quiero preguntarle a Mariano, que ya lo tenemos de regreso conectado, si esta cuestión de preservar un poco su intimidad, esto que pide la familia, que los partes médicos sean intrafamiliares y demás, colabora con el paciente. Digo, la exposición entiendo que no debe ser un factor que beneficie un estado de situación como el que vive hoy Chano o cualquier otro paciente de estas características. No, pero lamentablemente al ser un personaje público nos da la posibilidad de que pongamos en el tapete la problemática y que podamos hablar todos. Desgraciadamente es un canal de comunicación de esta problemática porque, dicho sea de paso, hace 2 días se empezó en diputados a trabajar la nueva modificación de la Ley Nacional de Salud Mental teniendo en cuenta las adicciones especialmente, porque la Ley 26657 está dirigida hacia la desmanicomialización y no hacia las consecuencias del consumo problemático de sustancias. Entonces se empieza un camino y, oh casualidad, Chano hoy es el motor de la problemática para que todos podamos empezar a hablar. No es opinología, sino también es saber un poco que Chano tiene más de 10 años de consumo y ya viene de problemática cada vez peor. Que esto sea un desajuste en la medicación no indica de que todo lo que se haya vivido corresponda a esta problemática. Entonces,
bienvenido sea el debate, hay que trabajarlo, hay que concientizar a los jóvenes que el consumo de sustancias más no sea un simple porrito, generar una prevención de recaída, siempre es bueno. Sí, otro caso también público de estos días es el de Piti Álvarez, quien finalmente volvió a postergarse su juicio. Dicen que no está en condiciones psiquiátricas de intervenir en un juicio, que incluso no tiene pleno uso de sus facultades, y es una derivación también de un cuadro de adicción profundo, lo que también trae a cuenta esto que muchas veces exadictos cuentan, ¿no? Que si uno no frena a tiempo, no hay muchos caminos, ¿no? Termina internado o quizás dentro de una cárcel. ¿Eso se vive también? O quizás falleciendo también. Son las tres alternativas a las cuales te lleva el consumo. Es una realidad también. Hay un caso hoy en día que seguramente se va a empezar a trabajar donde una persona, creo que es un periodista, que le ha pedido al casino, por favor, que no los deje entrar. Claro. Porque tiene que ver un poco con ese resguardo. Más que nada se llama conciencia de enfermedad. Lo que uno tiene que tratar de trabajar cognitiva y conductualmente con la familia, con ese grupo primario del cual les comentaba, y del residente, en este caso, el que tiene el padecimiento, es saber por qué llegamos a este caso, por qué esas mejores ideas lo trajeron a este lugar. Esta consecuencia hay que asumirla y es una enfermedad emocional. Yo siempre digo, me pongo en primer lugar con 18 años, 10 meses y 17 días limpios, que se puede, siempre y cuando uno en cada 24 horas de vida que tiene el día, empiece a utilizar las herramientas terapéuticas, porque todos tenemos un día malo, todos tenemos un altibajo, en algún momento todos vamos a perder un ser querido, se separarán nuestros padres, se cumplirá el trabajo que uno durante años llevó adelante, etapas, y todo eso hay que trabajarlo. El consumo de drogas no tiene que ser el aliciente de un vacío emocional. Tal cual. Mariano, vos hablabas hace un ratito de la importancia de la presencia de la familia o de los allegados. Decías, es lo primero que nosotros hacemos, convocar a las familias, la importancia de que todos estén al tanto, de que entiendan lo que significa tener que convivir con un paciente, con un adicto. Digo, ¿qué sucede cuando esas familias, porque debe haber un momento también de agotamiento para todos, ¿no? Muchas veces son años y años y años de tratamientos. Digo, ¿cómo se hace para contener a esa familia y para hacer que sigan estando al lado del paciente, acompañándolo en ese transcurso para limpiar su vida? El 80% de los casos llega con una familia totalmente agotada, abatida. ¿Por qué? Porque no encuentra las respuestas que necesita. En ningún lado se trabaja sobre esta problemática, ni en el sistema educativo, ni en la sociedad, con su cultura. Todo lo escondemos, y más lo que tiene que ver con las consecuencias de este flagelo. La realidad es que, bueno, en la Fundación Camino de Vida tenemos un equipo de profesionales que trabaja terapéuticamente con la familia, más allá de los grupos multifamiliares. Cada uno tiene un espacio de terapia semanal, no para trabajar lo cotidiano en su propia vida, sino las secuelas que dejó el vínculo, la relación con ese ser querido que está padeciendo, y que pueda empezar a entender lo que es la codependencia. Es muy fuerte tener que acudir a un espacio terapéutico por un hijo, por un hermano, por un padre, por una madre, y verse que también uno es parte responsable de esa situación que ha durado años. Y no cualquiera tiene la capacidad de asumir la parte que le corresponda. Es difícil, y muchas de las familias en ese punto en cuestión tienden a huir del tratamiento. Es difícil, es entendible, hay que brindarle su tiempo, pero no es nada sencillo comparar a una persona que tiene 15 años de consumo con 6 meses de tratamiento. Es imposible. Hoy lo que tiende a decir la Ley de Salud Mental es que las internaciones tienen que ser rápidas y que la reinserción tiene que ser lo antes posible. Y no es así, porque esta sociedad de consumo que tiene la República Argentina es muy pasional. No sé si ustedes van a coincidir conmigo, pero no hay un hincha de fútbol que no sea extremadamente fanático. Y es así. Y así pasa con el polo, y así pasa con el golf, y así pasa con el vóley. Con la vida, Mariano. Absolutamente. Somos extremadamente pasionales, y en el consumo pasa lo mismo. Totalmente. Exactamente. Mariano, te queremos agradecer por la comunicación desde ya, y sobre todo a partir de que
finalmente podamos discutir una nueva ley de salud mental, nos volveremos a comunicar para hablar del tema que realmente nos parece importante y también porque la gente del otro lado está muy interesada en saber cómo atender estas situaciones. Un abrazo. Gracias. Gracias. Déjame agradecer al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, de Andrés Larroque y todo su equipo que trabajan inexorablemente con Mariano Rey también en el Ministerio de Salud de la provincia, que intentan hacer todo lo posible para poder contener este flagelo que día a día va creciendo un poco más. Bueno, Gracias, destacamos Mariano. los esfuerzos en ese camino. Gracias.